Muy buenos días. Somos de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Exactas, la Matemática y la Física. El tema que vamos a hablar es de integrales definidas. Somos del grupo número 2 y los integrantes son Cifuentes Juan, Orozco Jessica, Bisbal Jessica y Ruiz Jefferson. Definición de la integral definida. Sea f una función que está definida en el intervalo AB al límite cuando n tiende al infinito desde la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Se le denomina la integral definida o integral de Riemann de f de a b y se denota de la siguiente manera. Integral que va de a b para el f de x del diferencial de x. Para que sea más comprensible, en la siguiente gráfica se puede ver que, dada una función f de x de variable real y un intervalo a b que pertenece a los números reales, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x, el eje de abscisas y rectas. X es igual a A y X es igual a B. Partes de la integral definida. El churrito es el signo de la integración. La B es el límite superior. F de X es la función a integrar. D de X es la diferencial de X. Y por último, A, que es el límite inferior. Además, si existe este límite, decimos que f es integrable en a y b. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Evalúe la siguiente integral definida por medio de suma de Riemann. Y la integral que voy a calcular es integral de 0 a 3 de f de x al cubo menos 6x de la diferencial de x se va a resolver con la suma de Riemann y la función que estoy integrando es x al cubo menos 6x y se le conoce como integrando. Y los límites de integración van desde 0 hasta 3. Y estos valores se sacan para tener una mejor comprensión, lo cual se puede observar a continuación. Ahora vamos con el paso número 1. Calcular el delta x que es igual a b menos a sobre n. Esto va a ser 3 menos 0 sobre n y nos da un resultado de 3 sobre n. Ahora vamos con el segundo paso y calcularemos x sub i, que esto es igual a más i por delta x. En este caso a es igual a 0 más i por delta x, que es 3 sobre n. Finalmente me queda un resultado de 3i sobre n. El paso 3. Calcular f de x sub i. Entonces la función con la que trabajamos es f de x, esto es igual a x al cubo menos 6x.
Reemplazamos el x sub i en vez de x y procedemos a reemplazar los valores que nos queda 3i sobre n, esto elevado al cubo, menos 6 por 3i sobre n. Y nos queda un resultado de 27i al cubo sobre n al cubo menos 18i sobre n. En el paso 4 multiplicamos f por x sub i por la delta x para calcular el área de un rectángulo. Multiplicamos el 27 por i al cubo sobre n cubo menos 18i sobre n, delta x que equivale a 3 sobre n, y esta multiplicación nos da un resultado de 81 por i al cubo sobre n a la cuarta menos 54i sobre n al cuadrado. Para calcular el paso quinto, vamos a sumar 81 por i al cubo menos n a la cuarta menos 54 por i sobre n al cuadrado. Sin embargo, estos valores no podemos calcular y para eso resolvemos aplicando las sumas especiales o propiedades. En este caso sería i al cubo vamos a reemplazar por n más 1 sobre n al cuadrado sobre 2, esto elevado al cuadrado. Y i va a ser igual reemplazado por n, abro paréntesis, n más 1 sobre 2. Esto nos queda 81 dividido para n a la cuarta multiplicado por n más 1 dividido para 2, esto elevado al cuadrado, menos 54 dividido para n al cuadrado, multiplicado por n más 1 dividido para 2. En este paso solo aplicamos el cuadrado a sus términos. Esto quiere decir que n elevado al cuadrado es n cuadrado, este paréntesis n más 1 elevado al cuadrado queda al cuadrado y el 2 elevado al cuadrado nos queda 4. Esto sería igual a 81 dividido por n a la cuarta por n al cuadrado multiplicado por n más 1 elevado al cuadrado dividido para 4 menos 54 dividido por n al cuadrado por n multiplicado por n más 1 dividido al cuadrado. Ahora nos quedaría simplificar n al cuadrado con n a la cuarta, 54 con 2 y n al cuadrado con n, para que al final nos quede un resultado de 81 por n más 1 elevado al cuadrado sobre 4n al cuadrado menos 27 por n más 1 sobre n. Esta es la resolución de la suma y ahora evaluamos al límite cuando n tiende al infinito. Entonces nos quedaría límite de n cuando tiende al infinito de 81 por n más 1 elevado al cuadrado sobre 4n al cuadrado menos 27 por n más 1 sobre n. Esto vamos a separar en factores
las constantes y las n. Entonces nos quedaría límite de n cuando tiende al infinito de 81 dividido para 4 por n más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado menos 27 dividido para 1 multiplicado por n más 1 sobre n. Ahora tenemos un factor que es 81 dividido para 4 multiplicado por n más 1 elevado al cuadrado sobre n al cuadrado menos 27 sobre 1 por n más 1 elevado a la n. Como tenemos factores al cuadrado y ambos están al cuadrado, como se puede ver aquí, n al cuadrado y n más 1 está elevado al cuadrado. Entonces, lo vamos a elevar todito al cuadrado y al n más 1 sobre n lo pase en un solo factor también, para que se calcule más rápido. Entonces nos queda un resultado del límite cuando n tiende al infinito de 81 sobre 4 multiplicado por n más 1 dividido para n. Esto es elevado al cuadrado menos 27 por n más 1 dividido para n. A continuación, para calcular, separamos como la suma de dos fracciones, como se puede ver aquí. Entonces nos queda el límite de n cuando tiene al infinito de 81 dividido para 4 multiplicado por n sobre n más 1 sobre n, todo esto elevado al cuadrado, menos 27 por n sobre n más 1 sobre n, esto multiplicado. Ahora, después hacemos la simplificación de n con n, ya que nos va a quedar 1, como podemos observar en este siguiente paso. Ahora, cuando ya está simplificado lo que podíamos, vamos a reemplazar n con su límite, o sea, con el infinito. Pero como el infinito es más grande que 1, se va a anular con 0. Y lo mismo va a pasar con el otro término. Entonces nos va a quedar un 81 dividido para 4 por 1 elevado al cuadrado menos 27 por 1. Esto es igual a 81 dividido para 4 menos 27, que al final nos da un resultado de menos 27 cuartos. Eso quiere decir que la integral desde 0 hasta 3 para x al cubo menos 6x de la diferencial de x, nos queda un resultado de menos 27 sobre 4, que este sería el área de la curva, bajo la curva. Continuamos con el teorema fundamental del cálculo. Bien, el teorema fundamental del cálculo es un teorema muy importante, debido a que relaciona el cálculo diferencial con el cálculo integral, que nos permite conectar y unir ambos bloques en un solo cálculo. Me refiero a que nos permite completar lo que es el cálculo de una variable. Observamos la interacción entre la integral y la derivada, recordando que la integral es aquella función que al derivarla nos regresa a la función original. El profesor
de Newton en Cambridge, Isaac Barrow, se dio cuenta de que la derivación y la integración son procesos inversos. El teorema fundamental del cálculo determina esa relación inversa. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo como un método matemático sistemático, gracias a esa relación mencionada. De manera concreta, ellos observaron que el teorema fundamental les permitía calcular de una manera mucho más fácil integrales y áreas sin tener que calcular los límites de las sumas. Bien, ahora veremos el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Si la función f de x es continua en el intervalo cerrado de AB, entonces tenemos que f de x es igual a la integral de ax f de t es continua en el intervalo de la función f de x. Mediante esta expresión me garantiza que es continua en el intervalo y derivable en el intervalo abierto AB. Aquí también hay un punto fijo. Si recuerdan cálculo diferencial, no toda función continua es derivable. No por el hecho de que esta función sea continua es derivable. Sin embargo, este teorema me está garantizando que toda función f de x definida mediante la integral de ax f de t no solo es continua, sino que además es derivable y lo puedo garantizar. Y luego también me explica que la derivada de esta función que estoy definiendo, la derivada de esta función que estoy definiendo es igual a la función que yo quiero integrar. Podría parecer un poco relevante este teorema fundamental del cálculo, pero es descubrir que la integración y la derivación son procesos opuestos, por lo que todo el mundo quiere aplicar inmediatamente teoremas fundamentales del cálculo antes de saber siquiera qué es la integral, lo cual es incorrecto hacerlo. Remarquemos este hecho del teorema fundamental del cálculo, que nos dice que, que implica lo siguiente. Por ejemplo, yo tomo una función f de x, la integro y obtengo una nueva función que la llamo f de x, función, la función f de x es igual a la integral a x, f de t. Y si yo la aplico la derivación, regreso a la misma función f de x. Veamos un ejemplo. El ejemplo 1 nos dice que me dan una función g de x definida como la integral de ax de la raíz de 1 más seno de pi t al cuadrado de t. Si me piden derivar esta función, el teorema fundamental del cálculo parte 1 me dice que simplemente evalúe la función que yo quiero integrar en el límite superior, ver dónde aparece t y sustituyo la x. Y eso es todo lo que tengo que hacer con este fabuloso teorema parte 1. Entonces, ¿por qué la derivada es un proceso tremendamente sencillo si yo conozco el teorema fundamental parte 1? Pero aquí veamos otro ejemplo. ¿Qué me dice? Que la función g de x es igual a la integral a de 3x al cuadrado tangente al cuadrado t de t. Bien, aquí en este ejemplo no me da como el ejemplo de arriba que me dice solo aquí tengo que reemplazar esta x por la t. Vuelta acá ya me da un 3x al cuadrado. Bien, para resolver este ejercicio primero tengo que reducir esta expresión. Y al reducirla tengo que, tengo que aplicar un cambio de variable, que sería la u es igual a 3x al cuadrado. Y voy a derivar de u de x, que sería igual a 6x. Bien, aquí esta función que me quedaría g de u es igual a la integral de au tangente al cuadrado t de t. Aquí la puedo derivar, que sería eh, g' de u es igual al tangente al cuadrado.
Bien, aquí tenemos que darnos cuenta que g de x' eh, es igual a la derivada de g de x, y aquí nos damos cuenta que con la expresión de Leibniz nos explica que dg sobre dx es multiplicado por du sobre dx. Aquí vamos a reemplazar, lo que nos quedaría g' de x es igual a tangente al cuadrado de u, que multiplica 6x. Y aquí reemplazamos la u, que nos quedaría g' de x es igual a tangente al cuadrado de x, que multiplica 3x al cuadrado más 6x. Para que aquí no nos quede que tangente al cuadrado está multiplicando a 6x también, reordenamos y nos quedaría g' de x es igual a 6x tangente al cuadrado de 3x al cuadrado. Y esta sería la resolución del ejercicio. Bien, continuamos con el teorema fundamental del cálculo parte 2, que nos dice si la función de f en el intervalo de a a b cerrado y f mayúscula prima es igual a f minúscula para la función f mayúscula, entonces nos dice que la integral de a b de f de x es igual a f mayúscula que multiplica b menos f minúscula que multiplica a. A la función f mayúscula se le conoce como la antiderivada de f. Esto nos significa que para encontrar el valor de una integral definida ya tenemos que evaluar el límite de la suma de. Continuando con la explicación de mis compañeros, ahora vamos a ver las propiedades fundamentales de la integral definida. Dentro de las propiedades fundamentales de la integral definida existen 6, las cuales voy a mencionar una por una su definición y cómo está formado. Vamos por la propiedad número 1, que nos dice: la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Esto quiere decir, como ustedes pueden observar, la integral tiene límite, tanto la límite superior como límite inferior. La constante que multiplica por la función. Esto es igual a la constante, separamos la constante al lado izquierdo, multiplicamos por la integral límite superior b, límite inferior a, la función de x. Esa sería la primera propiedad. Como menciona, la integral del producto de una constante por una función, producto vendría a ser la multiplicación. La constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Propiedad número 2. La integral definida cambia de signo si se llegara a cambiar los límites de integración a y b. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos una integral que tenga los límites b sobre a de una función de x, si damos la vuelta, es decir, el límite inferior pasamos al límite superior y el límite superior pasamos al límite inferior, debemos de colocar un signo antes y luego colocamos nuestra integral, pero ya con los límites de integración cambiado. A sobre b, la función x de x. Entonces, nos quedaría la integral definida por los límites de integración de b sobre a de la función x de x es igual a menos, si cambiamos los límites de integración, menos la integral de a sobre b f de x. Propiedad número 3. Si el límite superior e inferior de la integral definida coinciden, el resultado siempre será 0. Entonces, si nosotros tenemos una integral que tenga los mismos límites, sea superior o inferior, puede ser 5 o 5, la función f de x va a ser 0. Propiedad número 4. La integral definida de una suma de funciones deberá ser igual a la suma de sus integrales. ¿A qué nos referimos? Si tenemos una integral de límites superior e inferior, tenemos dos funciones f de x,
podemos ser el signo más o menos g de x. Esto es igual, vamos a separar por partes. Entonces nos quedaría la integral del límite superior b con límite inferior a f de x más o menos, puede ser cualquier signo dependiendo nuestra integral. Integral de la límite superior b con límite inferior a g de x con dx. Propiedad número 5. Si C es un punto interior en intervalo A y B, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos AC y CB. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos una integral de la siguiente forma, b sobre a f de x, esto sería igual a la integral de c sobre a f de x más la integral b sobre c más f de x de x. La propiedad número 6. Si tenemos una integral definida con una función, esta se puede resolver utilizando el teorema fundamental y a su vez reemplazando cada parte de la función, y esto quedaría como un límite. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una integral, ya sea el límite superior, puede ser cualquier número, sería el 2, en caso de 0, f de x de esto es igual. En esto podemos ocupar el teorema fundamental que nos dice la función de b menos f de a, y todo esto reemplazamos a límites. Límites de x de b menos la función f de x, en este caso, menos el límite de x sobre a, más la función f de x. Ahora vamos a ver un ejemplo, aplicando las propiedades correspondientes. Eso se le aplica dependiendo del ejercicio que nos solicite. Menciona, resolver la siguiente integral definida utilizando las propiedades y halle su valor correspondiente. La integral definida nos dice, integral que tiene como límite superior 2, límite inferior 0. La función tenemos x al cuadrado menos 2x. Entonces, para poder resolver esta integral definida, lo primero que debemos de hacer es ir colocando paso por paso para ir resolviendo. Entonces, el paso número 1 nos dice, primero vemos qué propiedad podemos utilizar en la integral o nuestra integral. Integral de límite superior 2, límite inferior 0, x al cuadrado menos 2x. Recordemos antes las propiedades. Como ustedes podrán observar, si regresamos a las propiedades, podemos nosotros ocupar la propiedad número 4, que nos dice que si tenemos una integral de límite superior b y límite inferior a, donde tengamos que f de x más menos g de x, esto sería igual a se va a descomponer en dos funciones. Integral b con a, f de x más o menos, dependiendo del signo de nuestra integral definida. Integral b, límite superior, límite inferior, g de x con dx. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, como ya sabemos, o ya seleccionada la propiedad, procedemos a resolver la integral definida. Entonces tenemos la integral definida de 2 límite superior con límite inferior, que será 0, x al cuadrado menos 2x, esto serían nuestras dos funciones. Nos quedaría de la siguiente manera. Integral límite superior 2, límite inferior 0, x al cuadrado de x menos integral 2, límite superior 2, límite inferior 0, de x con dx. Paso número 3. Seleccionamos cada integral hallada para proceder a resolverla. Es decir, que no podemos resolver directamente, debemos de seguir paso por paso.
Es decir, vamos a separar nuestras integrales y vamos a resolver. Paso número 4. Resolvemos cada integral hallada aparte para así tener el resultado que estamos buscando. Es decir, que vamos a resolver la primera integral hallada y la segunda, pero siguiendo los pasos correspondientes. Paso número 4. Integral de límite superior 2 con límite inferior 0, x al cuadrado de x. Entonces, debemos de ocupar, nos quedaría entre corchetes x al cuadrado más 1, 2 más 1, todo esto sobre límite superior y límite inferior. Ustedes se estarán preguntando de dónde salió ese valor. Toca de recordar mucho antes que las propiedades de la integración. ¿Qué nos dice? Si tenemos una integración con una función que está elevado a cualquier exponente de x, esto nos quedaría que colocamos la función exponente, colocamos el exponente y sumamos más 1 en el numerador, y en el denominador colocamos el numerador y sumamos más 1. Sabiendo o recordando, mejor dicho, la propiedad de los exponentes de una integral, procedemos nosotros a resolver. Nos quedaría x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, nos quedaría x al cubo sobre 3 que tenga un límite superior 2 y límite inferior 0. Paso número 5. Sustituimos la variable. Sustituimos la variable, o mejor en este caso las dos variables, de límite superior y límite inferior. Como ustedes podrán observar, ¿de dónde sacamos este límite? El límite de x sobre a más f de x es igual al límite de x 0 más x al cubo sobre 3. Antes de proceder a seguir resolviendo, toca de ver qué propiedad se ocupó. Entonces, regresando a las propiedades, se puede observar que se ocupó la propiedad de los límites. Entonces, es decir, que se ocupó esta propiedad, la propiedad número 6. Si nosotros tenemos una función integral con límite superior y límite inferior f de x, f de b menos f de a, este es igual al límite de x de b menos f de x menos el límite de x de a más f de x. Entonces, como ocupamos las variables, vamos a sustituir las variables en nuestros límites. Entonces, límite de x de a más la función, este es igual al límite de x sobre 0 más x al cubo sobre 3. Reemplazando nuestro límite nos quedaría que 0 sobre el cubo sobre 3 es igual a 0 sobre 3, este es igual a 0. Vamos por el límite número 2. Límite de x de b menos f de x, esto es igual a x, reemplazando 2, menos x al cubo sobre 3. Reemplazando los valores correspondientes, 2 al cubo sobre 3, este es igual a 8 al cubo. Ustedes se estarán preguntando de dónde salió tanto el límite a como el límite b. Los valores. El valor del límite a, si regresamos a la anterior diapositiva, este vendrá a ser el límite b y este vendrá a ser el límite a. Entonces, límite a vendrá a ser 0 y límite b vendrá a ser 2.
Luego, teniendo los valores, correspondemos a reemplazar la función b menos la función a, los valores. Como se puede observar, en la función b nos salió 8 sobre 3 y en la función, el límite de x nos salió 8 sobre 3 y el límite de a nos salió 0, procedemos a resolver. Entonces b vendría a ser 8 tercios menos a vendría a ser 0. Realizamos las operaciones correspondientes y nos va a salir 8 tercios. Ese sería el primer valor. Vamos por el paso número 6. Seleccionamos la segunda integral del paso número 3 y procedemos a resolverla. Entonces, la integral del límite superior 2 y límite inferior 0, 2x de x. Paso número 7. Nuevamente buscamos qué propiedad podemos aplicar en nuestra integral. En este caso, como ustedes podrán observar, nuestra integral de un límite superior que tiene 2 límite inferior 0, 2x de x, este es igual a 2 integral límite superior 2, límite inferior 0, x de x. En esta parte se ocupó la primera propiedad. La primera propiedad nos menciona que si tenemos una constante con una función, la constante separamos al lado izquierdo, multiplicamos por nuestra integral, límite superior con límite inferior, dejamos la función de x. Luego de esto procedemos a realizar nuestra integral. 2 que multiplica a x 1 más 1 sobre x más 1. Esta propiedad, como ya se les había mencionado con anterioridad, esta es la propiedad de las exponentes. Cuando nosotros tenemos una función con exponente, en este caso no se puede visualizar ningún valor, pero se sobreentiende que es 1. Entonces, x 1 más 1 es sobre 1 más 1. El límite superior 2 y el límite inferior 0. Y esto es igual a 2 que multiplica a x al cuadrado sobre 2, límite superior 2 y límite inferior 0. Ahora vamos a proceder a resolverlo. En la primera parte nosotros tenemos el límite de x sobre a más la función f de x. Si reemplazamos los valores, nos quedaría la función x al cuadrado sobre 2 y el límite x sobre 0. Si reemplazamos el 0 en nuestra función o resolvemos el límite, sería 0 al cuadrado sobre 2, este es igual a 0. Procedemos con el siguiente límite. El límite x b menos la función f de x es igual al límite de x al 2 menos x al cuadrado sobre 2. Si reemplazando los límites nos quedaría 2 elevado al cuadrado sobre 2, este es igual a 4 sobre 2 y este es igual a 2. Entonces, nuevamente procedemos a reemplazar. B sabemos que va a valer 2 menos a va a valer 0. 2 menos 0, 0. Entonces, nos quedaría 2 por 2 es igual a 4. Entonces, se estarán preguntando de dónde salió este 2. Este 2, regresando con anterioridad, vendría a ser nuestro 2, la constante que separamos. Es decir, 2 por 2, este es igual a 4. Ya estamos por finalizar. Paso número 8. Colocamos los resultados obtenidos en cada integral que hallamos. Entonces, si nuestra integral principal, integral del límite superior 2 con límite inferior 0, x al cuadrado menos 2x, si separamos por partes, sería integral de 2 límite superior 2 con límite inferior 0, 2x de x, el valor nos quedaría 4. El otro resultado que hallamos de la primera integral de 2 límite superior con límite inferior 0, x al cuadrado de x es igual a 8. Entonces,
Luego de tener ya los valores, procedemos a resolver las operaciones básicas. Por ejemplo, 8 tercios menos 4. Aquí procedemos a realizar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3 y sobre 1 es igual a 3. Entonces, 3 dividido por 3 es a 1. 1 por 8, 8. Menos 3 dividido para 1 a 3. 3 por 4, 12. ¿Por qué sobre 1? Porque se sobreentiende que 4 divide para 1. Entonces no se le coloca ningún valor. 3 dividido para 1 a 3. Por 4 es igual a 2. Colocando el signo. Realizamos la operación correspondiente. 8 menos 12 sobre 3 es igual a 4 sobre 3 menos. ¿Por qué menos? Porque el valor es el mayor. En este caso 12. Colocamos el signo menos. Menos 4 sobre 3. Nos quedaría menos 4 tercios. Entonces, la respuesta de nuestra integral con el límite superior 2 con el límite inferior 0, x al cuadrado menos 2x de x, esto es igual a menos 4 tercios. Y esto sería la respuesta final. Ahora hablaremos acerca del teorema del valor medio para integrales, el cual comprende de 3 subteoremas. El primer teorema nos menciona que si todas las funciones f y g son integrables en el intervalo cerrado a, b, y si la función f de x es mayor o igual a la función g de x para toda x en el intervalo cerrado a, b, entonces la integral de a hasta b de la función f de x diferencial de x va a ser también mayor o igual a la integral de a hasta b de la función g de x diferencial de x. En esta gráfica nos podemos dar cuenta que se cumple con el teorema. Tanto f de x y g de x son integrables y están graficadas. Podemos observar que f de x es mayor que g de x. Nos cumple con la condición. Y vamos a analizar la integral de cada una de estas funciones dentro del intervalo AB. Podemos ver que al aplicar la integral básicamente estamos hallando el área bajo la curva. Y la integral de f de x efectivamente es mayor que la integral de g de x. El segundo teorema nos menciona que en una función f continua en el intervalo cerrado a, b, y m minúscula y m mayúscula son los valores mínimo y máximo absolutos respectivamente de la función f en el intervalo AB, de modo que la función f de x es mayor o igual al mínimo absoluto y menor o igual al máximo absoluto para todo valor que está comprendida en el intervalo AB. Entonces nos menciona que el mínimo absoluto multiplicado por la diferencia del extremo superior menos el extremo inferior va a ser menor a la integral de a hasta b de la función, y a su vez esta integral va a ser menor o igual al máximo absoluto que multiplica la diferencia del extremo superior y el extremo inferior. En la presente gráfica podemos evidenciar que efectivamente se está cumpliendo con este teorema, puesto que tenemos la integral que va desde a hasta b de la función, la cual va a ser mayor a m que multiplica a b menos a, que corresponde a este rectángulo. Tenemos mínimo absoluto por la base, que viene a ser la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior, y a su vez esta integral va a ser menor al área que existe entre el intervalo previamente definido por el máximo absoluto. Para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos menciona que aplicando el teorema 2, determina el intervalo cerrado que contenga el valor integral que va desde 1/2 hasta 4 de la función x al cubo menos 6
x al cuadrado más 9x más 1 diferencial de x. Lo primero que vamos a hacer es hallar los mínimos y máximos absolutos. Entonces tenemos a nuestra función que es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. Y debemos partir hallando su derivada. La derivada de la función corresponde a 3x al cuadrado menos 6x más 9. Y posteriormente lo que vamos a hacer es igualarla a 0 para hallar las raíces o puntos críticos. Es decir, que nos queda la expresión 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Para reducir los términos, puesto que vemos que son múltiplos, vamos a dividir a toda la ecuación para 3, quedándonos x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Y vamos a proceder a factorar, ya que este corresponde a un trinomio de la forma simple. Por tanto, la primera raíz corresponde a x menos 3 igual a 0, donde x es igual a 3. Y la segunda raíz corresponde a x menos 1 igual a 0, donde x es igual a 1. Al ya tener nuestras raíces, vamos a evaluar en la función. ¿Cuál función? La función original. Y reemplazamos f de 1 en la función, quedándonos 1 al cubo menos 6 que multiplica 1 al cuadrado más 9 por 1 más 1 y nos da un resultado de 5. Y evaluando el valor de 3, tenemos 3 al cubo menos 6 que multiplica a 3 al cuadrado más 9 por 3 más 1 quedándonos un valor de 1. Entonces ya podemos decir que la función f tiene un valor mínimo relativo en x igual a 3 y un máximo relativo en x igual a 1. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los valores de la función en los extremos del intervalo 1 medio que corresponde a 0.5 hasta 4. Por tanto tenemos que evaluando 0.5 corresponde a 0.5 al cubo menos 6 por 0.5 al cuadrado más 9 por 0.5 más 1, lo cual nos da un valor de 4.125. Y con el extremo superior, evaluando en la función, nos queda 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 9 por 4 más 1 y nos da un resultado de 5. Así tenemos que f de c se viene a ser 1, debe ser mayor o igual a f de 0.5, que es del intervalo inferior. Y efectivamente nos damos cuenta que 5 es mayor a 4.125. Y tenemos que f de 3 es menor a f de 4. Por tanto, este se constituye en nuestro valor mínimo absoluto. Así decimos que el valor mínimo absoluto de f en el intervalo de 0.5 a 4 es 1 y el valor máximo absoluto es 5 dentro del mismo intervalo. Así tenemos el mínimo absoluto igual a 1 y el máximo absoluto igual a 5. Lo que nos solicitaba el ejercicio es aplicar el teorema 2 y determinar el intervalo cerrado que contiene a la integral. Entonces vamos a aplicar el segundo teorema que nos decía lo siguiente. Reemplazando todos los valores, tanto del valor mínimo como del valor máximo absoluto, tenemos 1 que multiplica el extremo superior que es 4 menos el extremo superior que es 0.5 va a ser menor o igual a la integral que va desde 0.5 hasta 4 de la función x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1 diferencial de x, y esto va a ser menor o igual a el máximo absoluto que multiplica la diferencia de 4 menos 0.5. Así vamos a resolver esta operación de cada uno de los extremos. Así podemos decir que el intervalo cerrado que contiene la integral definida es 7 medios, que corresponde al valor de 3.5, hasta 35 medios, que corresponde al valor de 17.5.
Ahora vamos a ver el teorema 3, el cual nos menciona que si la función f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número c en el intervalo cerrado a, b, tal que cumple que la integral de a hasta b de la función es igual a el valor c evaluado en la función que multiplica la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior. Por tanto, su demostración, vamos a ver que, de acuerdo con el teorema 2 revisado, tenemos que m minúscula y m mayúscula correspondían al mínimo y al máximo absoluto de la función en el intervalo a, b. Y vamos a dividir en la desigualdad del teorema 1 por b menos a. Así se tiene que m va a ser menor o igual a 1 sobre la diferencia del extremo superior menos el extremo inferior, que multiplica la integral que va desde a hasta b de la función, y esta va a ser menor o igual a el máximo absoluto. Por el teorema del valor intermedio se verifica que existe un c que es elemento del intervalo cerrado a, b, tal que el mínimo absoluto va a ser menor o igual a c evaluado en la función, y a su vez c evaluado en la función va a ser menor o igual al máximo absoluto. Así se tiene que c evaluado en la función es igual a 1 sobre la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior por la integral de a hasta b de la función, y se deduce que la integral de a hasta b de la función es igual a c evaluado en la función, que multiplica la diferencia del extremo superior menos el extremo inferior. Así tenemos que el tercer teorema gráficamente significa lo siguiente, que si tenemos una función y esta es positiva, la integral que va desde a hasta b de la función corresponde al área de la región comprendida entre el intervalo AB y el gráfico de la función, que viene a ser esta curva. Así podemos afirmar que hay un rectángulo de base AB y una altura que corresponde al punto C evaluado en la función, el cual va a coincidir con el área para un intervalo donde C es elemento del intervalo AB. Entonces, en el rectángulo tenemos la base que es B menos A y su altura que corresponde a un punto C que obviamente está comprendido en el intervalo AB, y este valor C está evaluado en la función original. Por ello nos dice que esta área va a ser igual al área que existe bajo la curva. Para comprender de mejor manera este teorema vamos a realizar el siguiente ejemplo, el cual nos dice que encontremos para qué valor de C, que es elemento del intervalo cerrado 0,3, se verifica el teorema del valor medio de la integral de la función, que es igual a x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es calcular la integral que va desde 0 hasta 3 de nuestra función, que es x al cuadrado. Entonces tenemos la integral de 0 hasta 3 de x al cuadrado diferencial de x, que corresponde al extremo superior evaluado en la función menos el extremo inferior evaluado en la función, lo cual nos da un valor de 9. Aplicando lo que nos dice el teorema del valor medio, entonces vamos a hallar el valor de C, y teníamos que C evaluado en la función es igual a 1 sobre la diferencia del extremo superior menos el extremo inferior, que multiplica la integral que va desde A hasta B de la función. Entonces aquí ya tenemos la integral de 0 hasta 3 de la función, que corresponde al valor de 9. Y acá simplemente vamos a reemplazar. Entonces nosotros tenemos que C evaluado en la función sería C elevado al cuadrado. Y esto nos va a quedar igual a 1 sobre
el extremo superior que es 3 menos el extremo inferior que es 0, que multiplica a la integral de 0 hasta 3 de la función x al cuadrado diferencial de x. Y reemplazando la integral, nosotros tenemos que c al cuadrado es igual a 1/3 que multiplica 9, dándonos así un valor de c igual a la raíz de 3. En la siguiente gráfica podemos ver que tenemos a la función que corresponde a x al cuadrado y hemos dado un valor, en este caso hemos hallado el valor de c, siendo raíz de 3. Entonces, al reemplazar el valor de c en la función, nos quedaría el valor de 3 y la altura viene a ser 3. Por tanto, decimos que el área que existe bajo la curva comprendería a este rectángulo, cuya base tiene el valor de 3 y la altura el valor de 3. Estos han sido algunos de los teoremas que se emplean en la integral definida. A continuación se presentan las referencias de los libros sobre los cuales fue extraída la información que se presentó en el presente video. Agradecemos su atención.